Nuestro tema, que se trata del músculo, del tejido muscular. No habíamos concluido del todo el tema correspondiente al músculo esquelético, así que ahora lo vamos a terminar y vamos a platicar sobre músculo cardíaco y músculo is para terminar a todo el tejido muscular. Para eso voy a compartir pantalla. Ok, ¿me siguen? ¿Pueden hablar para que no hablemos en falso? Sí, doctor, se escucha y se ve bien. Estaba perfecto. Entonces habíamos visto el mecanismo de contracción del tejido muscular esquelético estriado en diferentes fases, que son la adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. En cada etapa suceden modificaciones moleculares que activan el entrecruzamiento entre actina y miosina, ¿no? Y habíamos visto entonces cada una de estas etapas para, en última instancia, generar fuerza y volver a la readhesión de reposo. Habíamos quedado en realidad prácticamente en la inervación de las fibras o células musculares estriadas y podríamos indicar que hay tres tipos de inervación que reciben las fibras musculares estriadas. Una inervación motora, o sea, somática, que obedece a la voluntad, una inervación motora autónoma y una inervación sensitiva, ¿sí? La inervación motora somática está relacionada con la contracción muscular y está formada por una unidad motora, ¿no? Todas las fibras musculares que inervan el axón forman las unidades motoras. Una sola neurona motora puede inervar desde varias fibras musculares hasta un centenar o más, ¿sí? Algunos autores hablan de la inervación particular de una sola célula muscular estriada por parte de las fibras nerviosas motoras, ¿sí? Sin embargo, eso es muy raro, excepcional, pero lo que sí es interesante pensar es que una sola motora, cuando inerva pequeñas cantidades de fibras musculares, varios grupitos pequeños de fibras musculares, lo hace en relación a músculos que tienen que funcionar de una manera exquisita. Mucho más inervación, por ejemplo, reciben los dedos de las manos, los músculos que inervan los dedos de la mano, o algunos músculos faciales, que los músculos que forman parte del dorso, por ejemplo, o del abdomen, en donde no hay un movimiento exquisito, ¿sí? Por otra parte, la inervación motora autónoma está prácticamente reservada para los vasos sanguíneos y la inervación sensitiva tiene dos orígenes a través de receptores sensitivos encapsulados, unos intramusculares y otros tendinosos, que proveen información sobre todo para el grado de tensión en el músculo y sobre su posición, la posición en que se encuentra el músculo, ¿sí? Estos dos tipos de inervación sensitiva están constituidos por unas modificaciones musculares interesantes, que son el uso neuromuscular y el uso neurotendinoso u órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un dibujo esquemático y, por otra parte, unos cortes histológicos con tinciones muy especializadas, ¿sí? Las tinciones de Cajal, por ejemplo, para identificar las características de la placa motora terminal. Este diseño, por ejemplo, nos ayuda a cualificar los componentes de la placa motora terminal en el músculo esquelético, ¿no?
Aquí tenemos el axón, el botón terminal de un axón motor, que en la última región pierde su revestimiento mielínico, pero continúa protegido en su discurrir por el espacio por las células de Schwann, ¿sí? Y termina en una parte ensanchada del axón que se conoce como botón terminal, y los componentes entonces de esta placa motora serían el axón como componente presináptico, la hendidura sináptica a manera de sándwich entre estas dos estructuras y el botón y la región postsináptica, ¿sí? Entonces tenemos algunas características a destacar en el botón presináptico del axón, que en esta parte, como dijimos, es amielínico, en donde tenemos abundantes mitocondrias y vesículas que contienen, las vesículas presinápticas que contienen el neurotransmisor, que en el caso de la placa motora terminal es la acetilcolina. Muy bien, luego tenemos que destacar la presencia continua, todavía permanente y persistente, de una membrana basal, que es el equivalente a la membrana basal en realidad, que rodeando a las células de Schwann termina también en el botón presináptico y que es el equivalente a una membrana basal que se llama lámina externa o membrana externa. Y posteriormente en la hendidura sináptica tenemos la membrana postsináptica ya como componente del tejido muscular estriado esquelético, ¿sí? En esta localización se forman los repliegues subneurales de la célula muscular, en donde también se invaginan la membrana basal, ¿sí? Y claro, estos repliegues terminales, subneurales del tejido muscular estriado presentan receptores para acetilcolina. Y también en la fibra muscular, en esta región de la fibra muscular, se concentra una relativa gran cantidad de mitocondrias, porque aquí tiene que haber un consumo energético importante, ¿sí? Entonces, aquí vemos también las fibras musculares, las fibras nerviosas de la placa motora, que se ramifican y terminan en unas áreas ensanchadas, que son los botones presinápticos. Y aquí vemos con la tinción de plata la ramificación y la presencia de estas áreas ensanchadas a manera de botones, que constituyen estos botones presinápticos, ¿no? El músculo esquelético depende de la estimulación nerviosa a través de las placas terminales, de las que hemos acabado de ver, para la función contráctil, ¿sí? Este es el mecanismo de contracción del músculo estriado esquelético, que obedece a la voluntad, requiere de la placa motora y de los mensajes transmitidos por el contenido de estas vesículas presinápticas, que es la acetilcolina. Pero además de requerir la placa motora terminal en adecuado funcionamiento, también esta placa motora mantiene la estructura del músculo. Cuando hay denervación, el músculo denervado se atrofia. Por otra parte, tenemos los componentes en la inervación sensitiva, ¿sí? Estos receptores sensitivos, decíamos, son receptores encapsulados que pueden estar localizados en el músculo o en los tendones y que van a prever información sobre el grado de tensión en el músculo y sobre su posición. Tenemos el uso neuromuscular y el uso neurotendinoso. En esta fotografía tenemos al uso neuromuscular, que como ustedes ven, tiene la forma de un uso, es fusiforme, está encapsulado y está formado por 8 a 10 fibras musculares modificadas, las fibras intrafusales, las fibras dentro del uso, ¿sí? Que se clasifican en dos variedades, ¿no? Las fibras de cadena nuclear, que son estas, las fibras de cadena nuclear, y las fibras de bolsa,
fibras de bolsa nuclear. ¿Sí? Las fibras de cadena nuclear son más pequeñas y numerosas y contienen unos núcleos dispuestos en fila, alineados en una sola fila, en una hilera. Mientras que las fibras de bolsa nuclear son más escasas que las de cadena nuclear, son más grandes y con un gran número de núcleos agrupados en el centro. ¿Ok? Estos receptores neuromusculares, como son encapsulados, tienen que tener un líquido que se encuentra localizado entre la cápsula y las fibras musculares modificadas, o sea, entre las fibras de la cadena nuclear y la bolsa nuclear. Y recibe además terminaciones nerviosas primarias y secundarias. Además de ser un receptor nervioso especializado, tiene que recibir inervación, tanto sensitiva como motora. ¿Sí? Las terminaciones nerviosas primarias, sensitivas, son primarias o anuloespirales, y que se desarrollan entre las fibras fusales, dispuestas entre las fibras, enrolladas entre las fibras intrafusales, y las secundarias que se ramifican en ramilletes. También recibe terminaciones nerviosas motoras. ¿Sí? Bueno, el uso neuromuscular es un receptor encapsulado y fusiforme de estiramiento especializado ubicado en el músculo esquelético. Responde al estiramiento y la tensión muscular e inicia la contracción refleja como mecanismo de defensa cuando el músculo se estira. Esto se conoce como reflejo de estiramiento. Y el uso neurotendinoso de Golgi responde al estiramiento o a la tensión del tendón, funciona enviando un mecanismo de retroalimentación inhibitoria a la neurona motora del músculo cuando éste se contrae de manera excesiva para evitar el desgarro del tendón. ¿Sí? Son también receptores encapsulados, localizados en los tendones, cerca a donde estos se unen con las fibras musculares que están interdigitadas con los componentes fibrocolagenosos del tendón. ¿Sí? Y están formados por unos haces pequeños de fibras colágenas intrafusales, onduladas, que cuando se estiran demasiado estimulan las terminaciones nerviosas para que envíen un estímulo inhibitorio. ¿Sí? Entonces, estas terminaciones nerviosas consisten en un axón no mielinizado, bien, hasta aquí está mielinizado, un axón no mielinizado que se ramifica como terminaciones nerviosas libres. Entonces, responde al estiramiento o a la tensión del tendón para enviar un mecanismo de retroalimentación inhibitorio a la neurona motora para que deje de contraerse. ¿Sí? Bueno, para finalizar el componente del tejido muscular referido al músculo esquelético estriado, habría que ver si existe o no reparación del músculo esquelético. Y como ustedes saben, las fibras musculares maduras, bien diferenciadas, no se dividen y tienen muy poca capacidad de regeneración, a pesar de que se podrían regenerar a partir de las células satélites localizadas entre el endomisio y el sarcolema de las fibras musculares o células musculares estriadas, ¿no? Estas células satélites ayudan a la reparación y regeneración muscular, pero de manera limitada, no como vamos a ver en el músculo liso, que tiene una alta capacidad de regeneración. Entonces, cuando el músculo se lesiona, es sustituido en gran parte por tejido cicatrizal fibroso, ¿sí? Al igual que cuando se ve interrumpido del riego sanguíneo y de la inervación en forma prolongada, la denervación, los mecanismos de denervación que causan degeneración muscular, atrofia y necrosis. Bueno, entonces, hasta aquí tenemos el músculo esquelético estriado. Vamos a ingresar directamente ya al músculo
cardíaco, ¿sí? También es un músculo estriado, no voluntario, que está ubicado y limitado en su posición al corazón y a las partes proximales de las venas pulmonares, ¿sí? Se caracteriza por que realiza contracciones rítmicas, potentes, que tienden a repetirse en secuencias rápidas, ¿sí? Deriva del mesénquima esplácnico a nivel del manto epicárdico, cuyas células dan lugar al epicardio y al miocardio, y tiene una organización de los filamentos de actina y miosina y bases moleculares similares a las del músculo esquelético. Es decir, formas sarcómeras y el entrecruzamiento de actina y miosina se ven, determinan la forma en que los vemos, en forma de estriada, ¿sí? Las células cardíacas individuales no están unidas, perdón, más bien están unidas formando largas cadenas gracias a sistemas de unión celular especializados, los discos intercalares. Entonces, esa es una diferencia fundamental con el músculo estriado esquelético, ¿sí? Entonces, hay muchos parecidos, pero también hay muchas diferencias. Entonces, las células cardíacas individuales están unidas formando largas cadenas gracias a sistemas de unión celular especializados, que, como vamos a ver, se denominan discos intercalares, ¿sí? Son células mononucleares, entonces, mucho más cortas, apenas miden tienen una longitud de 80 micrómetros y un diámetro de 15 micrómetros. Se producen fibras musculares cardíacas, decíamos, por la unión término-terminal, que es una unión término-terminal y lateral-lateral, de numerosas células musculares gracias a uniones celulares de tipo anclaje, que son justamente los discos intercalares, que tienen una porción transversal. Cada uno de los discos intercalares tiene porciones, ni siquiera solo una, porciones transversales y porciones laterales, ¿sí? Las porciones transversales mantienen uniones entre las células vecinas a través de fascias adherentes y de desmosomas, que son de mayor resistencia. Y las porciones laterales, en las porciones laterales es donde están ubicadas las uniones de intersticio, de tal modo que las células vecinas funcionan como un sincicio funcional, lo que ayuda a el funcionamiento sincicial, ¿no? Como si fueran una sola fibra muscular, varios grupos de células. Muy bien. El líquido extracelular es la fuente primaria de calcio para la contracción del músculo cardíaco. Esa es otra característica interesante. Y no cuenta con una población de células madres, como las células satélite, por ejemplo, ni siquiera similares a ellas, por lo que no es posible su regeneración. Esas son características fundamentales que diferencian al músculo cardíaco del músculo esquelético. Son las principales, pero no son las únicas. Algunas otras son, por ejemplo, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Otras características que diferencian al músculo cardíaco del músculo esquelético es la presencia de abundante cantidad de glucógeno y triglicéridos que aportan el 60% de la energía contráctil, ¿sí? Tiene mayor cantidad de mioglobina y cuenta en algunos territorios con la secreción de un péptido natriurético, ¿sí? Péptido natriurético 1, que deriva de las células musculares cardíacas de la aurícula, ¿sí? Este péptido natriurético auricular está estrechamente relacionado con el control homeostático del agua corporal, del sodio, del potasio y también en el tejido adiposo. Es liberado por las células musculares de la aurícula cardíaca, ya sea por los miocitos cardíacos auriculares, como respuesta al aumento de la presión arterial. Por lo tanto, el péptido auricular natriurético actúa con el fin de reducir el agua, el sodio y la grasa del tejido adiposo en el sistema circulatorio, reduciendo así la presión arterial. Otra característica diferente a las células musculares estriadas, en el músculo cardíaco van a ver ustedes en las fotografías, bueno, en los diseños fotográficos, las mitocondrias gigantes, más grandes, ¿sí?
Seguimos con diferencias importantes entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Presenta un retículo sarcoplásmico, o sea, un retículo endoplásmico liso, menos externo, que no forma cisternas terminales bien tan conformadas como las del músculo esquelético estriado, ¿sí? Pero posee receptores, a diferencia del músculo estriado, de rianodina, que acerca al túbulo T, que es de mayor diámetro. Entonces, estos receptores de rianodina acercan las pseudocisternas terminales, unas cisternas pequeñitas, al túbulo T, y este túbulo T tiene dos o más, en un diámetro de dos veces y media mayor a las del músculo estriado esquelético, ¿sí? El paso de calcio, de iones de calcio, desde la luz del túbulo T hacia el sarcoplasma es indispensable, como lo es en el músculo estriado esquelético, para iniciar el ciclo de la contracción, ¿sí? Este paso activa las proteínas sensoras de voltaje y la apertura de canales de calcio. Entonces sobreviene la despolarización de la membrana, que es de una duración más larga, y la activación de los canales de calcio son sensibles al voltaje en la pared del túbulo T, son la causa de un retraso de aproximadamente 200 milisegundos desde el comienzo de la despolarización en la contracción muscular cardíaca. Eso es lo que caracteriza al músculo cardíaco, ¿sí? Y otras características diferentes son, como no forma tríadas, solamente díadas, y no están estas díadas localizadas entre la banda A y la banda I, como en el músculo estriado esquelético, sino a nivel del disco o de la línea Z. Por otra parte, las moléculas de nebulina, proteínas accesorias de la sarcómera, se extienden solamente alrededor del 20% nada más del filamento de actina. No llegan hasta la línea M, como en el músculo estriado esquelético, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos un diseño, un gráfico con un segmento pequeño de la célula muscular cardíaca incompleta, en donde podemos ver, claro, la membrana celular, que también se denomina sarcolema, de igual modo. Podemos ver la invaginación del túbulo T a partir de esta membrana plasmática del sarcolema. Profundamente tiene un diámetro mayor. Podemos ver un retículo sarcoplasmático menos complejo que el del músculo estriado esquelético y que no forma tríadas completas, sino pequeñas cisternas terminales para formar díadas intercaladas con espacios en donde no hay estas díadas. Y podemos ver además las mitocondrias gigantes que pueden llegar a medir hasta, en algunas ocasiones, en el músculo del ventrículo, por ejemplo, hasta 7 micrómetros, casi del tamaño de un linfocito o de un eritrocito, ¿sí? Y luego tenemos aquí la presencia a nivel del sarcoplasma, o sea, del citoplasma de la fibra muscular cardíaca, que también, como en el músculo esquelético, está prácticamente ocupada en un alto por ciento de su volumen por las miofibrillas. Miofibrillas que, como ustedes ven, forman sarcómeras, es decir, interdigitan en forma regular las bandas oscuras con las bandas I, presentan los discos Z o línea Z y la línea M también, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de la sarcómera, el componente miofibrilar es semejante, ¿sí? Y aquí tenemos un corte histológico visto con el microscopio óptico, donde podemos ver que las células son relativamente cortas, que se ramifican y que se unen con células vecinas a partir de estas células, de estos discos intercalares, ¿sí? Se ramifican
mediante estos discos intercalares. Y que vemos que los núcleos están centralizados y, en general, por cada fibra muscular hay un solo núcleo que está centralizado. Y podemos ver también las estriaciones transversales, lo que es característico de todas las fibras musculares denominadas estriadas, ¿sí? Eventualmente puede haber algo de binucleación, pero la mayoría de las células son uninucleadas, con un núcleo central que es activo. Entonces aquí estas flechas nos están señalando la ubicación de los discos intercalares, que parecería aquí que son simplemente unas líneas perpendiculares a la longitud del músculo, pero que en realidad no son una sola línea, sino que hacen una especie de setas. ¿Sí? Entonces podemos ver que tienen una superficie longitudinal y una superficie transversal, ¿sí? En esta superficie se encuentran las fascias adherens y las máculas adherens. En esta superficie también se encuentran las uniones de comunicación, ¿sí? Y las máculas. Vemos también las miofibrillas, la abundante cantidad de mitocondrias, escaso tejido conjuntivo, escaso sarcoplasma con otros organitos. Y aquí vemos con la ayuda del microscopio electrónico de transferencia la asociación entre una fibra muscular a la izquierda y otra fibra muscular a la derecha, y aquí tenemos el disco intercalar, podemos seguir todo su trayecto. Vean, tiene una zona transversal a las fibras vecinas y una forma longitudinal hacia las fibras vecinas, ¿sí? Vean, sigue este trayecto en zigzag, en donde se encuentran las fascias adherentes y en esta región las máculas adherentes y las uniones de comunicación. Aquí otra vez tenemos la fascia adherente, las uniones de comunicación, las máculas adherentes, ¿sí? Las máculas adherentes entonces pueden estar en esta posición o en esta posición. Y aquí vemos un acercamiento de una mácula adherente, aquí de una unión de comunicación, pues un gap, y aquí las fascias adherentes. Entonces, el músculo liso, vamos a hablar ahora del músculo liso. Está formado por células que carecen de estriaciones transversales, producen contracciones prolongadas sin la necesidad de contracciones rápidas. Es la célula principal que forma las paredes de las vísceras y de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de cierto calibre, porque con excepción de los capilares, todos los demás tienen varias o escasas o muchas capas de células musculares lisas, formando parte de sus paredes, ¿no? Entonces es la célula principal de todas las vísceras huecas y de los vasos sanguíneos. Y las células musculares lisas individuales están ancladas entre sí por medio de un material de membrana basal, ¿sí? Extracelular, a manera de membrana basal, lámina externa también se llama, formando unidades funcionales, ¿sí? Entonces las células musculares no actúan independientemente de su entorno, tienen que estar unidas, ancladas entre sí y con el tejido conjuntivo extracelular que forma como una especie de membrana basal o lámina externa. Bueno, veremos algunas de sus características principales. Son músculos involuntarios, controlados por el sistema nervioso autónomo, eventualmente también por mecanismos hormonales y condiciones fisiológicas locales. Y los neurotransmisores no son solamente la acetilcolina, sino también catecolaminas como la noradrenalina. Hay dos tipos de células musculares lisas, de músculo liso en realidad: el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario, que también se denomina de unidades múltiples,
y el músculo unitario, que también se denomina de unidades simples, que es el que, puesto que se encuentra formando parte de las paredes de las vísceras, también se llama visceral. ¿Sí? El de unidades múltiples puede contraerse independientemente de unas de otras células musculares se contraen independientemente porque cada célula muscular recibe o tiene su propia inervación. Mientras que el músculo de unidades simples, también llamado visceral, en el músculo los impulsos nerviosos se transmiten de una célula muscular a sus vecinas, formando sincicios, ¿no?, por medio de nexos, o sea, máculas comunicantes. Y las fibras nerviosas forman, por lo tanto, sinapsis solamente con algunas pocas fibras musculares, de tal modo que no pueden contraerse este tipo de músculo independientemente unas de otras. Las células que forman este tipo de músculo entonces se contraen al unísono, no independientemente unas de otras. ¿Sí? Otras características importantes de las células musculares lisas son que son fibras cortas de forma fusiforme, en forma de huso, ¿sí?, alargadas y con los bordes angulosos. Contienen un solo núcleo de ubicación central que adquiere una cosa interesante, es para diferenciar, esto nos ayuda a diferenciar un poco cuando estamos viendo el tejido normal o el tejido patológico. Adquiere la forma de tirabuzón este núcleo durante la contracción muscular. No sé, creo que estoy con la cámara abierta. Entonces, cuando se contrae, los núcleos de las células musculares lisas hacen esta contracción en forma de tirabuzón, ¿sí? Entonces se ven enrolladas sobre sí mismas en el corte histológico. Incluso con el microscopio óptico se puede ver eso sutilmente, claro. Por otra parte, otra característica interesante, desde la membrana celular surgen invaginaciones pequeñas, esto es tan característico, ¿no?, denominadas caveolas, que actúan como si fueran túbulos T y por lo tanto almacenan, son los sitios de almacenamiento de los iones de calcio necesarios para la contracción muscular, ¿sí? Otras características, bueno, que no son muy diferentes a las otras células musculares, la abundancia en mitocondrias, tienen una generosa cantidad de retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, almacenan glucógeno también en relativa abundancia y, claro, tienen filamentos finos y gruesos que son abundantes. Y por otra parte, tienen una lámina externa formada por membrana basal y fibras reticulares. Bueno, seguimos con las características peculiares de la célula muscular lisa, ¿sí? Los filamentos de actina y miosina están en una relación de 2:1, mayor cantidad de actina, y están alineados en forma diferente a los otros tipos de músculo, ¿sí?, de un modo oblicuo son respecto al eje longitudinal. ¿Sí? Filamentos de miosina. Los filamentos de miosina cuentan con cabezas de meromiosina pesada a todo lo largo del filamento. Esto es una diferencia interesante. Y la porción de la meromiosina ligera, de la miosina, está plegada de tal modo que su extremo terminal libre se une a la región adhesiva de la porción S1 globular de la actina. ¿Sí? Los filamentos finos compuestos por actina G, los filamentos finos de actina F también están compuestos por monómeros de actina G y contienen troponina y caldesmona. La caldesmona es una proteína que oculta el sitio activo del monómero de activo, por lo tanto tiene que sufrir para un cambio de posición para que se produzca la contracción muscular. Entonces la caldesmona en reposo es la proteína que oculta el sitio activo del monómero de actina, evitando la contracción hasta que llegue el momento preciso. Los filamentos finos están adheridos a densidades citoplasmáticas o cuerpos densos subsarcolémicos, al igual que lo están los filamentos intermedios, porque las células musculares tienen filamentos intermedios también, como cualquier otro tipo de célula,
claro que aquí lo que domina son los filamentos intermedios de desmina, ¿sí?, en las fibras multiunitarias, y de desmina y bimentina en las de tipo visceral, que son más abundantes, obviamente. En el citosol hay una abundancia de calmodulina y de la enzima sinasa de la cadena ligera de la miosina, mientras que falta la tropomiosina. Muy bien. ¿Cómo puede ocurrir la contracción del músculo liso? Es un poco diferente, ¿no? El calcio liberado desde las caveolas, que hemos dicho subsarcolémicas, que están ubicadas subsarcolémicamente por debajo de la membrana celular del sarcolema, se une a la calmodulina formando el complejo calcio-calmodulina. Este complejo se une a la caldesmona para desenmascarar el sitio activo de la actina, activando a la sinasa de la cadena ligera de la miosina, que fosforila una de las cadenas ligeras de la miosina, alterando su conformación, ¿sí? La fosforilación entonces determina que el extremo libre, terminal libre de la meromiosina ligera, se libere de la porción S1 de la actina. Entonces el ATP se une al sitio S1 y determina la interacción entre la actina y la miosina, condicionando la contracción del músculo liso, ¿sí? Mientras haya iones calcio y ATP, la célula muscular lisa, claro, permanecerá contraída, ¿ya? La contracción del tejido muscular liso dura más tiempo, pero se desarrolla con más lentitud que la de los músculos esquelético y cardíaco. Aquí tenemos imágenes del músculo liso, tenemos un acercamiento, otro acercamiento, aquí tenemos también una zona en donde podemos ver las fibras musculares o células musculares lisas dispuestas en forma longitudinal, en una víscera hueca, por ejemplo, y dispuestas en forma transversal. Entonces discurren longitudinalmente y otras discurren transversalmente, formando las paredes de las vísceras, por ejemplo, ¿sí? Cuando el corte es longitudinal, visto en forma longitudinal, podemos ver que son células alargadas, fusiformes, los límites son poco precisos entre sí, unidos a este tejido conjuntivo extracelular escaso que hay, formado por membrana basal y por láminas reticulares, fibras reticulares, sutiles y delgadas. Vean cómo los núcleos son alargados, fusiformes, con las puntas anguladas, y cuando están un poco contraídos pueden formar este aspecto de tirabuzón. Aquí se ven las células musculares lisas, con las puntas no tan aguzadas, más bien romas en esta posición. Lo mismo aquí se pueden ver, ¿sí?, entremezcladas con algunos fibroblastos. Vean que la diferencia entre fibroblastos y células musculares lisas no es fácil de advertir. Y aquí tenemos en un corte transversal que en vez de tener forma alargada, fusiforme, como se ve en los cortes longitudinales, tienen una forma poliédrica, con los núcleos relativamente centralizados, generalmente únicos también, ¿sí? Y podemos ver en este corte transversal un poco más nítidamente los límites celulares y el tejido más claro que les rodea, que está formado por lámina externa y tejido colagenoso reticular de asociación, ¿no?, al que, como ya hemos visto, está firmemente adherido, para formar sincicios que funcionen como grupo al contraerse. Bueno, en resumen, la contracción del músculo liso tiene las siguientes secuencias. El calcio se une a la calmodulina, se activa la sinasa de miosina de la cadena ligera, se fosforila la cadena reguladora de la meromiosina ligera, la cadena fosforilada descubre el sitio de unión actina-miosina, la cabeza de miosina se une prolongadamente a la actina, hay el deslizamiento, ¿sí?, el ATP se hidroliza con lentitud y el resultado es la contracción lenta, prolongada, con poco gasto de energía. ¿Sí? Y aquí vemos entonces los dibujos esquemáticos
de una sola célula muscular, independiente de las vecinas y del tejido conjuntivo que le rodea, en forma relajada y en forma contraída. Vean cómo se acorta la célula contraída, se ensancha la célula contraída. Podemos ver la disposición de las densidades focales citoplasmáticas formando esta especie de red, que está constituida fundamentalmente por alfa-actinina, semejante a los discos Z, y vemos el núcleo alargado, ¿sí?, de bordes romos. En cambio, en la fibra muscular contraída vemos al núcleo como enrollado sobre sí mismo en forma de tirabuzón. Aquí se ve, se vislumbra, porque en realidad no se ve desde la periferia porque está rodeado por sarcolema, la disposición tan diferente al de las fibras musculares estriadas cardíacas y esqueléticas de los miofilamentos contráctiles, ¿no?, dispuestos en esta ubicación, en forma oblicua unas áreas de otras, ¿no? Igual en el músculo relajado tampoco están alineados formando sarcómeras regulares, sino que están dispuestos en forma un poco más aleatoria. Y vemos que no hay núcleos periféricos, sino un solo núcleo central. Muy bien. Para finalizar, quiero recordarles que la regeneración muscular en el músculo liso es por mitosis, por lo tanto, corresponde a células que se pueden regenerar, a grupos celulares regenerables tras las agresiones. El músculo esquelético, por mitosis, una regeneración muy relativa y escasa a partir de las células satélites periféricas. Y en el músculo cardíaco no hay regeneración, por lo tanto, siempre la reparación es de tipo fibrocolagenoso, ¿sí? Hablamos de regeneración cuando el tejido parenquimatoso de cualquier órgano o tejido se regenera, es decir, vuelve a conformar células a partir de células madre o por división mitótica de las células preexistentes. Entonces se llena el espacio lesionado con células funcionales, mientras que la reparación implica el relleno del tejido lesionado a partir de fibras colágenas y fibroblastos, ¿no? Una reparación fibrosa, como ocurre, por ejemplo, tras un infarto agudo de miocardio en el ventrículo o en la aurícula, pero principalmente en los ventrículos. Y entonces, si un área territorial ha sido lesionada y es de un tamaño significativo, esa zona del ventrículo queda reparado por tejido fibroso que no es funcional y por lo tanto es muy factible que sobrevenga a la larga o a la corta una insuficiencia ventricular, ¿ya? Una insuficiencia ventricular, y además este territorio, si es significativamente importante en el ventrículo, pueda formar unas especies de abombamientos, ¿sí?, que se llaman aneurismas ventriculares, en donde se pueden formar coágulos que después puedan desprender tromboémbolos y puedan producir tromboembolismos periféricos, o cerebrales, o renales, o intestinales, o periféricos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a finalizar nuestra clase teórica. Y en la próxima clase vamos a hablar sobre tejido nervioso y a continuación está por verse si vamos a hacer sistema nervioso, ¿sí? Es probable que en las dos siguientes clases entonces hablemos de tejido nervioso y sistema nervioso también.